Hola, el día de hoy vamos a revisar el diseño de mezcla de concreto. ¿Cuál es el objetivo general? Determinar cuál es la combinación práctica con los materiales esenciales para producir un concreto que satisfaga los requisitos técnicos y prácticos para el uso particular de cada proyecto. En la presentación del día de hoy les voy a dar la metodología y posteriormente vamos a realizar una serie de ejercicios en los cuales vamos a encontrar cuál es la proporción ideal de nuestra mezcla de concreto. Ya sabemos que nuestro concreto está compuesto por estos materiales esenciales, lo que es el agua, el cemento, el agregado grueso, el aire y el agregado fino. Luego voy a explicar por qué este agregado fino se encuentra aquí abajo. Existen diferentes metodologías para poder realizar el diseño de mezclas de concreto. Entre esos se encuentran el método de Fuller and Thompson, el método de la PCA, Portland Cement Association, método Walker, método del módulo de finura y el método de la ACI. El método que nosotros vamos a ver en esta presentación es el método de la ACI, del American Concrete Institute. Hay que tener en cuenta algo. Todas estas metodologías y cualquiera que vaya a encontrar de diseños de mezcla de concreto siempre van a tener un componente racional, son componente teórico y también se basan mucho en datos experimentales. Cualquier metodología de diseño de mezcla siempre proporciona una aproximación preliminar de las cantidades de los materiales. ¿Esto qué quiere decir? Que no son las cantidades definitivas que vamos a utilizar en nuestro concreto final. Por lo tanto, como son unas cantidades preliminares, siempre se deben realizar unas mezclas de prueba en el laboratorio y así realmente después comprobar que efectivamente cumple con nuestras características técnicas que estamos buscando. Una de las principales es la resistencia a la compresión o el módulo de rotura. ¿Cuál es el balance ideal que debe cumplir una mezcla? Primero, debe cumplir una manejabilidad. Debemos garantizar que también sea económicamente rentable, tenga una adecuada resistencia mecánica, una durabilidad, lo cual quiere decir resistencia química a largo plazo, tenga una buena apariencia y en algunos casos particulares se busca también tener una densidad adecuada. Aquí vemos los 6 componentes esenciales para poder tener una adecuada dosificación de concreto. Pues tenemos por un lado la economía, tenemos la manejabilidad, la resistencia mecánica, la durabilidad, la densidad de la mezcla y por último la apariencia que ésta tenga. La metodología que vamos a ver va a ser la metodología de la ACI. La ACI tiene el comité 211. Este comité 211 en el año de 1991 y con reaprobaciones constantes cada ciertos años están todo el tiempo actualizando esta metodología. Esta imagen que ustedes ven en la pantalla es la primera página de este estándar, el cual dice que es un estándar de prácticas y selección de proporciones para concretos normales y concretos pesados. ¿Cuál es el procedimiento de diseño de la metodología ACI? La metodología de la ACI propone esta serie de pasos. En primera instancia, determinar la resistencia de diseño. Segundo, elección del asentamiento. Tercero, elección del tamaño máximo del agregado. Cuarto, cálculo del agua de mezclado y contenido de aire. 5. Selección de la relación agua-cemento. Sexto, cálculo del contenido de cemento. Séptimo, estimación del contenido de agregado grueso. Octavo, contenido del agregado fino. Noveno, ajuste por humedad del agregado. Y décimo, ajuste de mezcla de prueba. Ahora vamos a ver en detalle cada uno de los pasos del procedimiento de la ACI. Primero, la resistencia de diseño. Cuando a ustedes les entregan los datos para hacer una mezcla de concreto, ustedes le tienen que dar como dato inicial cuál es la resistencia a la cual ustedes deben apuntar. Puede ser 21 megapascales, puede ser 28, 35, etcétera, etcétera, 40, 50 megapascales. Hay que tener en cuenta algo. Como el procedimiento lleva un componente fuerte experimental, nosotros debemos jugar con la estadística y utilizar la desviación estándar que obtengamos de unas mezclas de prueba. Este proceso de la metodología de la ACI y las demás es un proceso cíclico. Uno primero entra acá a hacer este proceso con un diseño inicial, haces las mezclas de prueba y luego ya puedes obtener lo que es una desviación estándar, los S que ustedes ven acá. Y obteniendo estos S,
pasamos a calcular lo que es el F' sub CR. Este que tenemos acá es igual al dato de resistencia que ustedes les hayan dado como tal del diseño estructural, cualquiera de estos que tenemos acá. Incluso ustedes saben que pueden ser muchos más. El F' sub CR que tenemos acá es realmente a la resistencia que nosotros le vamos a apuntar. Y para eso vamos a distinguir dos casos. Para cuando tengamos resistencias menores a 35 megapascales y para cuando tengamos resistencias mayores a 35 megapascales. Teniendo estas dos ecuaciones, nosotros entonces, estas dos de acá, debemos escoger la que se haya obtenido como mayor resultado. Como vemos que esto tiene un signo más, si nos estamos dando cuenta, si nuestra resistencia inicial es de 21 megapascales, siempre vamos a sumar algo de este lado, por lo tanto debemos apuntarle siempre a una resistencia mayor. Puede ser 23, 24, 25 megapascales, esto realmente varía dependiendo de cada uno de los casos. Lo mismo va a ocurrir para cuando tengamos resistencias mayores a 35 megapascales. Vamos siempre a tener que apuntar a una resistencia mayor a la que realmente nos está dando el diseñador estructural con el fin de garantizar que todas nuestras mezclas siempre cumplan como mínimo con la resistencia de diseño. Nos vamos a encontrar otra tabla en la cual se nos están especificando para tres rangos de F' sub C cuánto debo yo sumarle a la resistencia. Esto es para cuando no tengamos ninguna desviación estándar y estemos apenas iniciando con nuestra primera prueba de diseño de mezcla. Por ejemplo, en este caso, en el segundo caso, si tenemos una resistencia de 21 megapascales proveniente del diseño estructural, vamos a tener que sumarle 8.3 megapascales. ¿De acuerdo? Esto con el fin de siempre garantizar estadísticamente que vamos a obtener por lo menos mínimo 21 megapascales. Pasamos al segundo paso, el cual es la elección del asentamiento. En primera instancia, aquí vemos una recomendación de asentamientos, que para muros de cimentación y zapatas reforzadas tenemos dos rangos de asentamiento, entre 7.5 y 2.5 centímetros. Este asentamiento es el que se hace a partir del ensayo del slope o el cono de Abrahams. Lo mismo tenemos otra recomendación para muros de subestructuras, cajones y zapatas sin refuerzo, para vigas y muros reforzados, para columnas de edificios, para losas de pavimento y para concreto que sería masivo, que serían grandes volúmenes. Tenemos un rango en el cual nos podemos mover. Ya con la práctica ustedes van a poder ir identificando cuál es el asentamiento más ideal para ustedes. Para que tengan en cuenta o tengan una magnitud de cómo sería la consistencia, tenemos tres casos. Esto es una tabla general. Hay otras tablas en las cuales definen otros rangos, pues esto es un poco subjetivo lo que es la consistencia. Tenemos que para consistencia seca hay un rango entre 0 y 2 pulgadas, o sea, de 0 a 50 milímetros. Una consistencia plástica, la cual se considera entre 75 y 100 milímetros, y una consistencia fluida, que es para cuando tengamos asentamientos mayores a 125 milímetros. Recordemos que este asentamiento nosotros lo obtenemos del ensayo de la prueba del cono de Abrahams. Esta prueba consiste en determinar cuánto fue lo que el concreto se derrumbó o se deslizó una vez levantado un cono metálico relleno de concreto. Este asentamiento que nosotros vemos acá de concreto es el asentamiento que debemos tener en cuenta en esta tabla de acá. Como tercer paso tenemos la elección del tamaño máximo del agregado. Este párrafo que ustedes están viendo en la diapositiva lo obtuve directamente de la ACI 211. ¿Qué te dice básicamente este punto? Dice, generalmente se debe escoger el tamaño máximo nominal más grande posible que se pueda obtener. Esto con el fin de que sea económico nuestro concreto. Pero también debemos tener en consideración las dimensiones de la estructura, en este caso de nuestras secciones, ya que no deben superar estas condiciones que nos dice acá este párrafo. Estas condiciones son las mismas que nosotros vimos en nuestra clase anterior, la cual son tres condiciones tomadas de la NCR 10. La primera de ellas es que el agregado debe cumplir que debe ser como tamaño máximo 1/5 de la menor separación entre los lados del encofrado o de la formaleta. B, debe ser 1/3 de la altura de la losa. Y como punto C,
debo escogerlo como 3/4 del espaciamiento mínimo libre entre barras. El que sea el menor de estos tres, ese va a ser el tamaño máximo nominal de nuestro agregado. Puede ser ese o puede ser un dato menor al que se está obteniendo a través de alguno de estos tres datos. Como cuarto paso tenemos el cálculo del agua de mezclado y el contenido de aire. Aquí la tabla de la ACI está ligeramente un poco corrida. Esto realmente corresponde a esta parte, y aquí sí se encuentra bien, y me involucra dos parámetros para poder encontrar el agua de mezclado y el contenido de aire. Primero, nos está preguntando por el asentamiento, ya esto lo escogimos en uno de los pasos anteriores. Y lo segundo que nos está preguntando, también un dato que acabamos de coger, es cuál es nuestro tamaño máximo nominal. Entonces, por ejemplo, si estamos obteniendo un asentamiento que está entre 75 y 100 y tenemos, por ejemplo, un tamaño máximo nominal de 25 milímetros, obtenemos este valor de 193. ¿Y qué significa 193? Significa 193 kilogramos de agua de mezclado por cada metro cúbico de mezcla de concreto. Tengamos siempre en cuenta que este dato de acá no es los mismos metros cúbicos de agua, sino este metro cúbico de acá es por cada metro cúbico de mezcla de concreto. A tener una consideración también en esta tabla es lo siguiente. En la norma, cuando hacen la conversión de 12.5, de 25, de 37.5 y acá de 50 y aquí también de 75, en la tabla original con los datos en pulgadas, como esto es hecho por americanos, sus datos originales están en pulgadas. Este de acá es media pulgada, que realmente es 12.7. Hicieron una aproximación. El de 25 que tenemos acá, sabemos que una pulgada son realmente 25.4 milímetros. Este de acá es pulgada y media, o sea que realmente no es 37.5 sino 38.1. Este de acá no es 50 cerrado sino 51, y este de acá de 75 realmente es 76.2. Y lo mismo también ocurre con este 150 que tenemos acá, que es 152.4. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque normalmente cuando uno hace el cálculo de, por ejemplo, las distancias libres entre barras, uno tiene el dato en milímetros. Y si, por ejemplo, tú escogiste un dato de una pulgada, lo que quiere decir realmente 25.4 milímetros, realmente nos tenemos que ir a esta columna de acá, porque este es el que significa de una pulgada. Este es de pulgada y media, este es de 2 pulgadas, este es de 3 pulgadas. Este, por ejemplo, de acá es de media pulgada. ¿De acuerdo? Para que lo tengamos en consideración al momento de escoger los datos en esta tabla. Hay dos condiciones. Esta primera condición de acá es para cuando estamos considerando que nuestro concreto no tiene aire incluido a través de aditivos. Ojo, el concreto siempre va a tener aire, pero cuando dice no aire incluido es a través de aditivos. Esta tabla de acá abajo es considerando aire incluido en nuestro concreto de acá. Si nos damos cuenta es lo mismo, escogemos un asentamiento, escogemos un tamaño máximo y vamos a tener un dato diferente de cantidad de agua por metro cúbico de mezcla cuando estamos considerando aire incluido. Miremos también este dato que tenemos aquí de este lado. Esta parte dice cantidad aproximada de aire atrapado en el concreto. Esto sería un 3%, 2.5%, 2, 1.5 y 1%. O sea que de todo, si yo estoy considerando un metro cúbico de mezcla de concreto, el 1% o el 5%, dependiendo en cuál haya entrado, va a ser la cantidad aproximada de aire incluido que debo considerar. La tendencia cuál es, que a medida que voy incrementando el tamaño máximo nominal de mi agregado, se va a disminuir la cantidad que queda realmente atrapado, porque tengo menor cantidad de partículas. Hasta aquí llega la primera parte del video, nos vemos en la segunda parte.